Entonces, o compartir pantalla. Quedó un micrófono abierto. Por favor, cancelar los micrófonos y cuando tengan dudas simplemente me interrumpen. ¿Me confirman? ¿Están viendo la pantalla que dice niveles de estudio? Sí, más señor. Correcto, se ve bien. Ok, entonces, para aclarar, ¿no? Esta es una clasificación que hace el doctor José Supo en su libro Seminario de Investigación. Y es una clasificación para los estudios cuantitativos, no aplica para los estudios cualitativos. Los estudios cualitativos, por ejemplo, explorar y describir, tienen otra intensidad, porque están en otro concepto, ¿no? Y solamente para aclarar, ¿no? En los estudios cualitativos lo que se pretende es hacer una descripción densa, ¿no? O sea, entablar una conversación con las personas que son nuestro objeto de estudio y desarrollar un tema en profundidad. Eso es lo que el antropólogo norteamericano llama, Clifford Geertz, llama la descripción densa. Es hacer una interpretación de interpretaciones de acciones simbólicas. Porque es una persona que te está relatando algo de su vida cotidiana, puede ser de un tema de educación, de salud, de violencia de género, de cualquier cosa, y está dando una explicación, ¿no? De algún proceso, digamos, social que está viviendo, y es el investigador lo que hace de esa interpretación de conceptos simbólicos. Entonces, la descripción en los estudios cuantitativos no es lo mismo que en los estudios cualitativos, no es lo mismo que en los estudios cuantitativos. Así que, para que no se confundan, ¿no? Esta pirámide que está aquí, desde más baja intensidad hasta lo más arriba, aplica para los estudios cuantitativos. Entonces, y como aquí dice, también son niveles de estudio, ¿no? Como si fueran especies de piso que se van superponiendo. Los estudios exploratorios son aquellos que se realizan cuando hay poco conocimiento sobre un tema de estudio. Por ejemplo, cuando partió el coronavirus, no había claridad de que era un nuevo virus, no habían investigaciones y se empezaron a hacer estudios exploratorios para conocer la tipología del virus, la sintomatología, y hasta que se descubrió que era un nuevo virus, ¿no? Algo que no estaba clasificado, pero era de la familia de los coronavirus, ¿sí? En ese contexto es importante hay un micrófono abierto, hacer estudio exploratorio. Creo que alguien habló. Sí, estoy grabando. Sí, si quiere hablar, por favor, hable. Gracias. Es que me genera confusión. Parece ser que las investigaciones solamente son de dos tipos, cualitativa y cuantitativa, que no existen otro tipo de investigación. Entonces, como que eso se me cierra. A lo que me refiero es que las investigaciones cuantitativas trabajan con mediciones y probabilidades, y las cualitativas trabajan con diseño de convivencia, relaciones de empatía, entrevistas a profundidad, etc. Pero, por ejemplo, cuando yo reviso la historia de la investigación de la ciencia, las investigaciones de Einstein, de Chomsky, de Freud, de Piaget, de Mendeleev y todo lo demás, no trabajaron con estadísticas, ni probabilidades, ni con historia de vida,
no hicieron investigaciones, o sea, cuantitativas y cualitativas, o sea, entonces esa dualidad me genera confusión. Están los estudios mixtos, también está el método histórico. La filosofía hace otro tipo de reflexiones, pero en esta oportunidad y en esta clasificación de la ciencia me voy a referir a los estudios cuantitativos. Sabemos que se puede hacer una investigación de poesía, ¿cierto? En literatura, y ahí no es ni cualitativo ni cuantitativo, porque ahí en la literatura, ¿qué le puede importar? Conocer los motivos literarios, ¿no? Analizar el argumento de una novela, conocer la trama de los personajes, ¿no? Eso sigue en otra lógica, ¿no? Los estudios de estética, ¿no? Un estudio que pretende analizar el arte. Y no es ni cualitativo ni cuantitativo, está en otra lógica. Pero también en arte pueden hacer un estudio cuantitativo o en un estudio cualitativo, ¿no? Hay estudios sociológicos de sociología del arte en que le preguntan a las personas cómo valoran la obra artística o qué importancia le atribuye a la producción artística. Entonces, tenemos que los estudios exploratorios son aquellos que han sido poco desarrollados, digamos, y se empieza a generar evidencia. Por ejemplo, un ejemplo de estudio exploratorio ahora con los microplásticos. Hace un par de décadas, ¿no? Se descubrió que los peces tenían partículas microscópicas de plástico. ¿Ah? Eso fue algo novedoso, ¿no? Que antes no se sabía que el plástico que los humanos arrojamos al mar se descomponían y los peces lo ingerían, ¿no? Y ahora nosotros consumimos peces que tienen plástico. Entonces, ese es un ejemplo de estudio exploratorio, porque algo novedoso, ¿no? Hay un investigador que descubrió que los peces estaban ingiriendo plástico, microplástico. ¿Se fijan? Pero por lo general, según el avance del conocimiento en la ciencia de educación, salud, ingeniería, los temas ya están investigados, ¿no? A no ser que encontremos algo realmente novedoso. Pero el problema es cómo llegamos a detectar que algo es una novedad, ¿no? Porque para eso tenemos que hacer una revisión sistemática y basarse en un argumento en que decir que este estudio ha sido poco estudiado, ¿no? Se revisaron 100 revistas científicas en los últimos 10 años en tal catálogo, desde tal número a tal número, y no se encontró evidencia de que este estudio ha sido tratado. Porque el peor argumento es decir, mi estudio es novedoso, no hay antecedentes de eso, según yo. Entonces, si van a proponer un estudio exploratorio, tienen que hacer una revisión bibliográfica de la literatura extensa para poder argumentar que eso no ha sido estudiado. Los estudios descriptivos, por ejemplo, y aquí el doctor Supo pone esto, ¿no? Identificación del síndrome de la diabetes. Imaginemos que no se sabe lo que es la diabetes y se empiezan a tipificar, ¿no? La patología que produce la diabetes, los síntomas. Pero en este caso, la diabetes está ampliamente estudiada, ¿no? Entonces, proponer un estudio exploratorio de la diabetes no tiene sentido. Los estudios descriptivos es cuando se hace una descripción estadística de una sola variable.
Por ejemplo, aquí pone la prevalencia de la diabetes. En estudios cuantitativos, los estudios descriptivos simples, porque, ojo, también se van a mezclar estos niveles. Hay gente que dice que un estudio puede estar en un solo nivel. Eso es una falsedad de un porte de un buque. Hay estudios descriptivos relacionales, descriptivo explicativo, relacionales explicativo, explicativo predictivo, predictivo relacional. Porque hay objetivos de investigación que van apuntando a eso. En un estudio mixto vamos a tener objetivos de investigación cualitativos y objetivos de investigación cuantitativos. Pero los estudios mixtos no es lo que nos convoca. Otra cosa, ¿no? Y que vamos a hacer la aclaración. Existen en educación y en ciencias del comportamiento, bueno, y en ingeniería y en las ciencias también, ¿no? El concepto de variable compleja. Por ejemplo, la motivación es una variable, ¿cierto? Pero es una variable compleja o es un constructo, algo que se mide en forma indirecta. Sampieri y Mendoza definen el constructo como un concepto teórico más la operacionalización de variables. Por ejemplo, la motivación contiene dimensiones. ¿Y qué cosa es una dimensión? Es un subconcepto teórico con ítems agrupados. Por ejemplo, una de las dimensiones de la motivación es la motivación intrínseca y extrínseca. La motivación extrínseca es cuando uno hace ciertas cosas, en palabras simples, ¿no? Orientado a un logro externo. Por ejemplo, querer entrar a una universidad prestigiosa. Las acciones que te llevan a estudiar es para poder entrar a la universidad exitosa. Aquí hay como un fin externo, por decirlo así. En cambio, la motivación intrínseca es cuando uno hace ciertas cosas por el interés propio que uno tiene. Por ejemplo, en motivación escolar, la motivación intrínseca son aquellos ítems que dicen a mí me gusta estudiar porque siento que aprendo cosas nuevas. Es una pregunta típica de motivación intrínseca. Es porque la persona siente placer al estudiar, porque siente que está mejorando su conocimiento, por decirlo así. Pero cuando la gente dice, yo estudio porque quiero conseguir una carrera universitaria, es algo que está orientado a un logro. ¿Se fijan? Y esas dimensiones tienen indicadores y los indicadores se pasan a ítem. Lo que se dice comúnmente, ¿no? Las preguntas Likert son ítem que están midiendo un indicador. O el indicador, mejor dicho, se mide a través de un ítem. A eso le llamamos constructo o variable compleja. Otros autores le hablan de la variable madre, ¿no? Un poco chistoso, es como si las variables tuvieran hijos, ¿no? Pero la variable madre es el constructo. La motivación es un constructo. El estrés es un constructo. Las actitudes docentes sobre la educación en línea es un constructo. Y en los estudios descriptivos simples analizan el constructo.
En los estudios descriptivos, los objetivos de investigación pueden ser describir, identificar o determinar. Esos tres objetivos son de nivel descriptivo. Pero ya vamos a ver que, por ejemplo, determinar, si nosotros le agregamos otro verbo, o sea, le agregamos un complemento a hacer determinar la relación. ¿Ya? Eso es un objetivo de investigación de nivel relacional. Es súper importante esto porque los niveles de estudios llevan a objetivos de investigación que se dan respuesta con una metodología. Entonces, en los estudios descriptivos, lo que vamos a hacer es aplicar estadística descriptiva, tendencia central, posición, distribución y dispersión, que ya lo vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, en los estudios descriptivos simples se dan respuestas aplicando estadística descriptiva a los objetivos de investigación: describir, identificar o determinar. Por ejemplo, aquí puede ser determinar la prevalencia de diabetes en tal ciudad, ¿no? o en tal comunidad. Los objetivos de investigación relacional vinculan dos variables. Por ejemplo, determinar la relación entre la actitud docente sobre la educación en línea y el género o sexo. Ahí hay un vínculo. Determinar la relación entre un constructo y una variable de segmentación. Las variables sociodemográficas por lo general son variables de segmentación o agrupación. ¿Y qué me estaría preguntando ahí? Es que si los hombres tienen mejores o peores actitudes sociales sobre la educación en línea con respecto a las mujeres. O determinar la relación entre las actitudes docentes sobre la educación en línea y la zona geográfica. O sea, nos estamos preguntando si las personas que viven en la ciudad A tienen distinta valoración de la educación en línea que la ciudad B o C, si es que son más de dos, ¿no? Ahí sería un estudio relacional comparativo. ¿Se fijan? Y los estudios comparativos necesariamente comparan, es que incluso como el mismo nombre está diciendo, un estudio comparativo compara. Claro, compara la variable de interés con una variable de agrupación en que nuestro objeto de estudio comparte características que lo diferencian geográficamente de otro. O no solo geográficamente, sino tienen características que lo hacen excluyente del otro. Por ejemplo, yo puedo comparar la motivación académica de los estudiantes de enfermería en comparación a los estudiantes de ingeniería. Eso también es un estudio comparativo, porque las personas que estudian enfermería no estudian ingeniería. Sería muy raro que una persona estudie enfermería e ingeniería a la vez, ¿no? Por lo general las personas estudian solamente una carrera universitaria al mismo tiempo, ¿no? Eso sería un estudio comparativo. O puedo comparar estudiantes de enfermería, pero en dos universidades distintas. Eso también es comparativo, porque la gente que estudia en la universidad A no estudia en la universidad B. O sea, eso sería un estudio relacional
comparativo. Y los estudios relacionales lo que hace es ver el vínculo estadístico entre dos variables, una variable de interés y una variable de segmentación. La variable de segmentación por lo general es la edad, el género, la zona geográfica, puede ser más cosas, ¿no? Nivel socioeconómico, el estado civil y más cosas que queramos ir incorporando, ¿no? Y entonces ahí se van a ir generando objetivos de investigación relacional. Determinar la relación entre la actitud docente con la educación en línea y la macrozona geográfica. Si es que tenemos profesores que viven en distintas zonas geográficas, determinar la relación entre esta actitud docente y la edad, ¿ya? Y ahí podemos hacer una correlación, ¿no? En los niveles explicativos, lo que se determina, lo que se pretende determinar es el efecto de una variable independiente de entre una o más variables independientes a una dependiente. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿está mostrando sus diapositivas? ¿Sí? No se ven sus diapositivas. Ok, disculpe. Es correcto, profesor, no se ve nada. Aquí estamos. Entonces, estaba explicando el nivel relacional. Los factores de riesgo para la diabetes. Podemos poner que la edad puede ser un factor de riesgo, el género, el hábito de fumar, la obesidad, etcétera, ¿no? Ahí ya estamos vinculando la presencia de diabetes con otra variable, que por ejemplo la edad o el género. Esos son los estudios relacionales. Hacen un vínculo entre dos variables. Y un objetivo relacional incorpora el análisis descriptivo. No pueden hacer un estudio relacional sin hacer un análisis descriptivo. No pueden hacer un estudio explicativo sin hacer un análisis descriptivo. Por ejemplo, determinar un estudio explicativo sería determinar el efecto de la exposición solar al crecimiento o determinar la influencia de la exposición solar en el crecimiento de una planta. Es un nivel explicativo. Yo quiero ver el efecto de la exposición a la luz solar en el crecimiento en centímetros de una planta. En el nivel predictivo, y eso, el nivel explicativo, por lo general se hace con regresión, con una regresión lineal o otro tipo de regresión. Se logra ver el efecto de la variable independiente en la dependiente o varias independientes. Podemos ver también el efecto de la exposición de la luz solar y la inyección de agua en el crecimiento de la planta, y ahí tendríamos dos variables independientes, la luz solar y el agua. Ahí ya tendríamos, por ejemplo, un diseño experimental usando ANOVA de 2 vías.
en los estudios predictivos van un nivel más arriba del explicativo, en que se logra predecir la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Por ejemplo, aquí en el pronóstico de la diabetes, nosotros podemos predecir la probabilidad de que una persona desarrolle diabetes en base a varias variables independientes: la edad, el género, la obesidad, el consumo de gramos de carbohidratos semanales, etcétera, ¿no? Cuando tenemos todas esas variables independientes, podemos llegar a predecir la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente. En este caso sería el desarrollo de diabetes. El nivel aplicativo obviamente es el nivel más alto en que se generaría un tratamiento de la diabetes. En nuestro curso de SPSS básico vamos a llegar al nivel relacional, y que es el nivel que yo recomiendo, aunque debería llegarse como mínimo, ¿no?, en una tesis de pregrado, de maestría, ¿no? Un estudio descriptivo simple pierde potencia porque no le estamos incorporando toda la herramienta estadística que podemos usar. Y lo que recomiendo, debemos incorporar las variables de segmentación. Quedó un micrófono abierto. Entonces, esa es la clasificación. Y ahora vamos a entrar a la clasificación de variables. ¿Qué cosa es una variable? En estudios cuantitativos, metodología cuantitativa en estadística, es un atributo que es medible y comparable. Si algo no se puede medir y comparar, entonces no es una variable. Y acá tenemos una clasificación según los niveles de medición. Por arriba tenemos las variables cualitativas o categóricas, que el nombre técnico es categórico, pero si le dicen variables cualitativas también está bien, o si leen un artículo que hable de variables cualitativas también se está refiriendo a variables categóricas. Y abajo están las variables escalares o numéricas. Vamos primero por la explicación de las variables escalares, y aquí se habla escala como un sistema de medición, ¿no? Algo escalar es algo numérico. Luego explico intervalo de razón, pero una variable numérica o escalar puede ser discreta o continua. ¿Qué es una variable discreta? En términos simples, aquella variable que es nativamente un número cerrado, digamos sin decimales. Por ejemplo, el número de hijos. Una mujer no puede tener 1,5 hijos, es imposible.
o tiene un hijo vivo o muerto, pero tiene que ser un número cerrado. No existe el medio hijo, ¿no? Es como una media persona, no existe. Entonces eso es una variable discreta. Los números de goles que se registran en un partido de fútbol o en un torneo de fútbol es una variable discreta. No existe el medio gol en fútbol. Si entra la pelota adentro del arco, se registra un gol. Pero no pueden haber 2,5 goles en un torneo o en un partido de fútbol, ¿no? Entonces por eso es una variable discreta, es un número cerrado. Un número entero. Las variables continuas son aquellas variables nativamente numéricas en que contienen decimales o fracciones. Por ejemplo, la temperatura atmosférica es una variable continua. Pueden ser 30 grados y 20 y 10 décimas y centésima y milésima, ¿cierto? La altura también, ¿no? La podemos medir en metro, centímetro, milímetro y así infinitas veces, ¿no? Todo lo que puede contener decimales y incorporar ese decimal tiene lógica, es una variable continua. Lo que pasa es que por lo general nosotros una variable continua la tratamos como discreta, le hacemos un truncamiento. O sea, yo digo tengo 41 años, o te registran ahí en una ficha con 41 años, ¿no? Pero en realidad tengo 41 años con meses, semanas, días, segundos, etcétera, ¿no? Igual que la temperatura, uno dice para simplificarse la vida, dice hacen 30 grados, pero podría agregarle centésimas, décimas, milésimas. Esas son las variables numéricas. Ya luego explico las intervalos. Vamos por las categóricas o cualitativas. Las variables ordinales son aquellas que tienen, como dice el nombre, un orden. Tienen una intensidad, tienen una intensidad jerárquica. Por ejemplo, en una pregunta de una encuesta de satisfacción, ¿qué tan satisfecho está usted con el sabor del café que acaba de consumir? Estoy muy insatisfecho hasta muy satisfecho, ¿no? La persona que está muy satisfecha le vamos a asignar un mayor puntaje que al que está muy insatisfecho. Lo mismo en las encuestas de opinión pública, ¿no? ¿Qué tanta confianza tiene usted con el desempeño que ha tenido el Congreso de su país en los últimos 6 meses? Tengo nada de confianza, poca confianza, algo de confianza. Tengo una buena confianza o muy buena confianza o totalmente confiable. O estoy muy satisfecho o estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación?
Estoy nada de acuerdo hasta muy de acuerdo. La gente que está muy de acuerdo o totalmente de acuerdo va a tener un mayor puntaje que la gente que está muy en desacuerdo. Esas son las preguntas ordinales. La escolaridad también. La gente que tiene, no sé, doctorado, maestría, tiene una intensidad jerárquica mayor a la gente que no tiene escolaridad o llegó hasta la escolaridad básica, por ejemplo. Tiene un mayor puntaje. Esa es una variable ordinal. Por ejemplo, en la actitud docente con la educación en línea, si yo hago una reagrupación de los puntajes y termino diciendo tiene una alta valoración, una valoración regular o una baja una baja valoración, eso también es ordinal, porque tiene un orden, una intensidad. Y esto es súper importante, ¿no? Porque lo que vamos a aprender cuando trabajemos en cuestionario, vamos a hacer la suma de los puntajes de los ítems para crear dimensiones y el constructo. Entonces, cuando nosotros sumamos los puntajes, el puntaje más alto es aquella categoría de respuesta que tiene una mayor intensidad. Los muy satisfechos, los muy de acuerdo, los totalmente, o cualquiera, ¿no? Siempre, si va de nunca a siempre, el siempre es lo que tiene el mayor puntaje, la mayor intensidad. Esas son las variables ordinales. En las variables nominales no hay intensidad jerárquica. Son un concepto lógico, digamos, que viene como del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hombre o mujer es un concepto, pero ser hombre no tiene una intensidad jerárquica mayor que ser mujer. La zona geográfica, norte, centro, sur o sierra, costa, también es una variable nominal. Ser del norte no tiene una intensidad jerárquica, porque tiene también cómo clasificamos eso, ¿no? O sea, qué cosa es norte, qué cosa es sur, es una convención, ¿no? Esos son variables nominales, aquellas que no tienen intensidad jerárquica. El hábito de fumar. Si fuma, no fuma. También es una variable categórica nominal. Categórica nominal. Y dentro de las nominales tenemos la variable dicotómicas o binarias o politómicas. Las variables nominales pueden ser dicotómicas o binarias o politómicas. Una variable dicotómica o binaria, que en este contexto está usado como sinónimo, es la que tiene solamente dos categorías de respuesta. Por ejemplo, usted durante los últimos 30 días ha consumido al menos un cigarrillo de tabaco, ¿sí o no? Eso es dicotómico. No hay espacio para decir sí fumé pero medio cigarro. No, si fumó es sí y si no fumó es no. El sexo también lo podemos ver como dicotómico si hay solamente dos categorías de respuesta: hombre, mujer. Sabemos también, ¿no?, que en teoría de género hay un concepto no binario en transición, pero eso es otra cosa, ¿no? Si nosotros entendemos el sexo como binario, o eres hombre o eres mujer.
aquellas variables. Eso es dicotómico, con dos categorías de respuesta. Y una variable nominal también puede ser politómica, si hay más de dos categorías de respuesta. Por ejemplo, la zona geográfica. Si yo pregunto ¿cuál es su zona de residencia? El norte, centro, sur. Es una pregunta politómica, porque tiene más de dos opciones de respuesta y es nominal. ¿Cierto? Y las variables escalares o numéricas también se pueden clasificar como de intervalo o de razón. Una variable numérica de intervalo es aquella en que el cero es una convención. Por ejemplo, en la temperatura, si la clasificamos en grados Celsius, el cero es cuando se congela el agua. Pero existe otra clasificación, ¿no?, que son los grados Fahrenheit, que el cero es cuando se congela otro fluido. Es porque el señor Celsius dijo voy a poner el cero cuando se congele el agua, y el señor Fahrenheit dijo voy a poner el cero cuando se congela tal fluido. Es una convención. Y una variable, la variable de razón, es cuando el cero es ausencia de atributo. Por ejemplo, el número de hijos es una variable de razón, porque el cero es ausencia de atributo. Es la no existencia de hijos. El número de goles en un torneo de fútbol es una variable de razón, porque 0 gol es la ausencia de ese atributo. Pero el 0 grado no es ausencia de atributo. Cuando hacen 0 grados sí, existe una temperatura. Lo que pasa es que está clasificada como 0. Pero existe temperatura atmosférica cuando hacen 0 grados Celsius. Y aquí se van como agregando las clasificaciones, ¿no? Una variable escalar o numérica, por ejemplo, el número de hijos es de razón discreta. La temperatura atmosférica es numérica o escalar de intervalo continua. Y las variables continuas se pueden trabajar como discreta. Nosotros hacemos como un redondeo, ¿no? O hacemos truncamiento o hacemos una aproximación al número siguiente. ¿Se abrió el micrófono?
La segunda diapositiva que estaba mostrando, la otra era de los niveles de estudio. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Vamos con calma, que esta clasificación que está ahí es súper importante, porque después cuando veamos las pruebas de hipótesis, caen tiene que ver según el tipo de variable que están acá, ¿no? Entonces, al principio es fácil confundirse. Hasta ahora, ¿hay alguna duda en la clasificación de las variables? No, la clasificación está bien. De las variables. Sí. Entonces, pasamos al SPSS. Esperen que está cargando el programa. Aquí tenemos el SPSS, arriba están los comandos. Y aquí abajo tenemos vistas de variables, que es donde van a ir las variables. Y tenemos la vista de datos, donde van a ir los datos. Vamos a crear una encuesta de satisfacción. Entonces, el nombre va a ser... El nombre es el nombre que va a tener la variable como dentro del programa. Y la etiqueta es el nombre que va a aparecer en las tablas y gráficos. Entonces, siempre deben partir con una clasificación de un registro de los usuarios. O de lo que estén midiendo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner folio. Folio es la clasificación que tiene cada encuestado, por ejemplo. Folio. Aquí vamos a usar dos opciones. O es numérico o es cadena. Numérico cuando es un número, cuando la variable es numérica. Y cadena cuando es palabra, ¿no? Cualitativa, por decirlo así. Esto viene de la cadena de caracteres. Cadena es... Las cadenas de caracteres son las palabras, ¿no? De Word. Es un carácter como una letra, ¿no? Esto es numérico. Y en etiqueta le ponemos folio. ¿Y qué cosa vamos a poner folio? Vamos a crear del 1 al 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Solo para hacer el ejemplo. Decimales, por defecto el SPSS nos pone 2 decimales, bajo, bajo,
Y en medida tenemos tres opciones: escala, si es numérico; ordinal, si es cualitativa ordinal; y nominal, si es cualitativa o categórica. No, hablemos de categórica. Categórica ordinal o categórica nominal. En este caso es escala. Y aparece esta regla, ¿no?, de escala numérica. Vamos a poner sexo. Esto es una variable categórica de cadena. Cadena porque esto es cualitativo, ¿no? Categórico. El sexo es categórico. Y no es numérico, es categórico. Entonces, como es categórico, es cadena. Y como es cadena, es nominal. O sea, el sexo es nominal, ¿cierto? Y en etiqueta le ponemos sexo. Sexo o género. Ya está. Y se puede dar alineación, pero no es importante. Y en valores, el valor de etiqueta es la clasificación que cómo se registra en SPSS, porque el SPSS trabaja con números, ¿no? Entonces hay que decirle que el 1 es hombre y el 2 mujer. Y eso arbitrario podría ser 1 mujer y 2 hombres, o 0 hombre y 1 mujer, o cualquiera, porque eso no es numérico, sino que es un criterio de clasificación. Entonces, en valores, pinchan, se posicionan ahí, le dan un toque a los 3 puntos, y valor 1, 1 hombre. Añaden 2 mujer. Añaden aceptan. Ponemos arbitrariamente 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Solo va a ser el ejemplo. Ya está. Y aquí en esta opción que dice etiquetas de valor, me dice cuál es la etiqueta. Un hombre, 2 mujer. Un hombre, 2 mujer. Valores, 1 hombre, 2 mujer. Otra variable, zona geográfica, ¿no? No es numérico, es de cadena. Ponemos etiqueta, zona geográfica. Voy a poner 3 zonas geográficas, ¿no? Pueden ser estoy en Perú, se clasifican en distrito. Puede ser norte, centro, sur. Puede ser la zona del país. Rural, urbana, rural y urbano. Sí, también, pero eso sería dicotómico. Quiero hacer una politómica. Voy a poner 3 distritos, ¿no? De Lima, Pueblo Libre, que puede ser, no sé, Miraflores. Vamos a poner 5. Que sean de las 5 zonas de Lima. Del norte, centro y sur de Lima, ¿no? Pueden hacer lo mismo o poner... piensen
5 zonas geográficas de su ciudad para después hacer la recodificación. Flores. Esos son los distritos que yo elegí así, pero puede ser cualquier zona geográfica que ustedes quieran, ¿no? Puse 1 Los Olivos, 2 Comas, 3 Centro, 4 Miraflores, 5 Barranco. Esto después va a haber, corresponden a la zona norte, el 3 en la zona centro y 4 y 5 va a ser la zona sur, que cuando le enseñe a recodificar. Tienen que poner añadir siempre y aceptar. Ya está, con esa variable de segmentación está bien por ahora. Oye, la edad, ¿no? La edad también, obviamente. Edad. Edad. Y en esto, la zona geográfica, cadena. Numérico, numérico. Vamos a crear preguntas. Vamos a poner S1. ¿Qué tan satisfecho está usted? Con el sabor del café. Que acaba de consumir. Vamos a pensar que vamos a hacer una encuesta de satisfacción de una cafetería
y específicamente a los consumidores de café. ¿Ah? Le vamos a preguntar qué tan satisfecho está con el servicio de la cafetería, pero específicamente a la gente que consume café, ¿no? Porque en una cafetería la gente puede consumir pasteles o otra cosa, ¿no? En este caso, a los consumidores de café. ¿Ya? Y uno, y siempre esto tienen que tenerlo claro, siempre que estemos preguntando un atributo que es positivo, por decirlo así, porque hay atributos que son negativos. Por ejemplo, el estrés es algo negativo para la persona, pensémoslo así, ¿no? La desmotivación es algo negativo para la persona. No queremos estudiantes desmotivados, no queremos estudiantes estresados, ¿no? Entonces eso es como un disvalor, por decirlo así. En este caso la satisfacción es algo positivo, ¿cierto? Porque el dueño de la cafetería quiere que sus clientes estén muy satisfechos con el café, ¿cierto? Entonces esa satisfacción va de menos a más. Súper importante. Entonces el 1, este 1 significa que el cliente está teniendo un punto en eso, muy insatisfecho. Muy insatisfecho. 2, insatisfecho. 3, ni insatisfecho ni satisfecho. 4, satisfecho. 5, muy satisfecho. ¿Se fijan? Es el orden. Muy insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho. De 1 a 5. La lógica es que ese 1 es gente que no le gustó para nada el café, ¿cierto? Cree que el café tiene un mal sabor. Entonces tiene un punto. En cambio, el muy satisfecho le encantó el sabor, que tiene un rico sabor. Eso significa que son 5 puntos. Cuando nosotros sumemos todas las preguntas de esta dimensión, a mayor puntaje, mayor valoración de la dimensión. Esa es la lógica. No da lo mismo que yo ponga al 5 como muy insatisfecho, porque lo estoy puntuando al revés. Vamos a hacer lo mismo, esto lo voy a copiar. No le puse a guardar, ¿no? Muy insatisfecho. 2, insatisfecho. 4, satisfecho. 5, muy y aquí yo puedo copiar, pegar y a guardar. No olviden guardar la base de datos. Se le
se les cierra el computador y pierden el avance. Guardar. Guardar. Y buscan la carpeta que quieren, ¿no? Y aquí también pueden hacer esto, ¿no? Copian y pegan. Y les cambia le copian y pegan las categorías. Y hasta quiero que sigan esta línea, ¿no? Para generar dimensiones, que eso es lo que me interesa que comprendan. Voy a ver qué tan satisfecho no. Ahora, no es el sabor, sino es el olor. El olor del café. ¿Ya? Entonces, y otro va a ser con la temperatura, ¿no? La temperatura. Sabor, olor y temperatura. ¿Cuál es la lógica? Que estas tres preguntas contienen un concepto que son las propiedades sensoriales del café. Están relacionadas. El olor está relacionado con el sabor y con la temperatura, ¿no? Porque aquí lo que estamos preguntando es la satisfacción con el producto en sí mismo, ¿no? Pero también podemos ver la satisfacción con el servicio de la cafetería. S4. S4. Y todo esto es cadena. Todos son cadenas. Estas son cadenas. Cadenas ordinales. Ya, ¿qué tan satisfecho vamos a poner ahora? ¿Qué tan satisfecho está usted con la atención que le brindó la mesera? La o él, ¿no? Da lo mismo, la mesera o el mesero. ¿Qué tan satisfecho está usted con la atención que le brindó la mesera? Y pueden copiar y pegar la etiqueta, ¿no? Yo voy a preguntar por otra cosa que sea, ¿qué tan satisfecho está usted con la atención que le puede ser con la amabilidad, ¿no? Con la amabilidad ¿qué tan satisfecho está con la atención que recibió al pagar en caja? S6. Con el
precio también podría ser, ¿no? Sí. No está compartiendo, pero... Ahí está. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahorita sí. Fijan, todo esto tiene que ver con el servicio al cliente. Y esto tiene que ver con el producto del café en sí mismo, ¿no? Hay un micrófono abierto. ¿Por qué la anchura siempre es 8? Esto es el número que va a tener la longitud y la etiqueta. No es relevante. La pueden modificar aquí. Eso cuando hay, por ejemplo, nombres muy largos. Yo la dejo como 8 y nunca tengo problema. Ahora vamos a ver cosas que tengan que ver como con la infraestructura, ¿no? Digamos, Ahí puede ser limpieza, decoración. claro. Ponelo, ¿qué tan satisfecho está usted con la comodidad del espacio físico, ¿no? Con la limpieza. Ya, ¿qué tan satisfecho está usted con la limpieza e higiene del espacio físico? Podríamos ir generando más y hacer 10 preguntas, ¿no? O 12 preguntas, pero ya con estas son suficientes. Lo que me interesa es que conceptualmente esto tiene que ver con el producto, esto tiene que ver con el servicio y esto tiene que ver, digamos, con la instalación. ¿Ya? Y llenamos aquí. Vamos a ver que la edad vaya de 18 a 99. Y no importan los puntos intermedios, ¿no? Porque es solo para que después podamos hacer la clasificación. 70, 71, 80, 20, 33. Pueden rellenar en forma arbitraria. Profesor, una consulta. Uno puede hacer clic derecho, creo, cuando no se acuerda
los valores que ha dado, por ejemplo 1, 2 o 3 sobre la celda, me parece. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el caso de en relación a las preguntas, ¿no? Yo le asigno el número 1 al muy insatisfecho, el 2 al 3. Cuando me voy a vista de datos, cuando yo me voy a vista de datos, por ejemplo, yo no me acuerdo que el número 1, si fue para satisfecho o muy insatisfecho, para no estar regresando, ¿cómo haría ahí? Acá ¿A dónde? en esto, que etiqueta de valor. Ah, ya, en ventana, ¿no? Sí, Ah, ya, válido, válido. Correcto. Ya. claro, y aquí ustedes pueden copiar, seleccionan todo y pegar. Yo no lo voy a hacer porque a veces cuando algo se me queda pegado el computador y tengo que reiniciarlo. Pero ya está, copiar y pegar y se les va a llenar todo esto. Y también cuando hagan eso, va a estar acá, se les va a cambiar todo esto como con las categorías que tienen. Esto se llama aquí en etiquetas de valor. Acá llenamos en forma con arbitraria de 1 a 5 porque no hay ninguna valoración real. Ya, estamos aquí. Vamos a aprender primero. mmm, primero a crear dos grupos. Jóvenes y adultos. Arbitrariamente voy a decir que los jóvenes son de 18 a 25 y los adultos son de 26 a 99, ¿no? Un criterio arbitrario. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que saber? ¿Cuál es el rango de edad, no? Entonces, son las herramientas básicas. Voy a crear una variable que se va a llamar edad agrupada. Edad agrupada. Lo primero que quiero saber es cómo se distribuye la edad, ¿no? Entonces voy a analizar frecuencia. ¿Alguien se quedó atrás en las variables, los datos? Analizar. En uno de los videos que presentaron, el presentador en el video dice que en algunas situaciones que son encuestas con un muestreo bastante grande de población, la gente repite mucho el 1, el 1, el 1, el 1, el 2, el 2, el 2, porque lo repiten tantas veces y eso le quita cierto tipo de rigor a la respuesta que se recoge. Que entonces uno lo que hace es que le cambia
en la valoración que hace la escala de Likert, que le cambia a lo que era 1 muy satisfecho, le pone el 5, después 4, o sea, invierte los valores. Eso es correcto hacer. Eso no tiene que ver con el número muestral, sino con la lógica de la pregunta. Eso se llama ítem invertido. Y es buen ejemplo. Vamos a crear un ítem invertido, ¿ya? Que va a ser de este mismo, ¿no? Que puede ser, a ver, ayúdenme a pensar, ¿no? Puede ser con esos dos, la... elija ese, comodidad y limpieza. Ya, ayúdenme con una pregunta que tenga que ver con el espacio físico. La decoración o algo así, ¿no? ¿Ya? Sí, sí. El ¿Ya? ambiente Clima. el ambiente es favorable, tiene aire acondicionado en el calor. La luz, el clima. La luz a veces depende de con quién uno ande en el restaurante. Pensemos con la iluminación ya, para no, ya, ¿qué tan satisfecho está con Depende de quién me esté bebiendo el café. iluminación del lugar? iluminación? Del lugar. Ya, fíjense. Una de las características de los ítems, ¿no? Tienen que medir solamente un atributo y es mutuamente excluyente con la otra cosa. ¿Sí? Lo que yo veo aquí con el sabor del café no es el aroma, no es la temperatura y no es, qué sé yo, la acidez, ¿no? Es el sabor. El olor es el olor y no es otra cosa. Yo no puedo preguntar qué tan satisfecho está usted con el olor y el sabor, porque hay cafés que tienen buen olor y mal sabor y viceversa, ¿no? O la gente no... En un esquema no es lo mismo el olor que el café, el olor que el sabor. No es lo mismo, o haciéndolo más simple, ¿no? La amabilidad que le da la mesera puede ser buena, pero la atención que recibió en caja puede haber sido no buena, ¿no? Puede haber sido grosera, puede ser que no le hayan entendido rápido, cualquier cosa. Se fijan que son solamente una cosa y redactado en lenguaje comprensible. No puede haber preguntas que sean rebuscadas, ¿no? Tenga usted presente que en la experiencia, al venir a un artículo, usted sintió la sensación de que de cierta manera, bueno, ¿qué me estás preguntando? Pregúntame si me gustó el sabor del café, ¿no? La gente ahí, ¿qué tan se ha visto? ¿Está usted con el sabor del café? De frente. Las preguntas rebuscadas y meter conceptos sociológicos ahí que, bueno, que el investigador lo entiende, eso la gente dice, bueno, ¿qué me estás preguntando? Pregúntame por el sabor y ya está. ¿Se fijan? Mutuamente comprensible y mutuamente excluyente y solamente un atributo. Si quieren preguntar varios atributos, crean varios ítems. Ya, entonces, aquí yo le voy a preguntar qué tan insatisfecho. Miren qué buena acotación, ¿no? ¿Qué tan insatisfecho? Esto es la insatisfacción, es el inverso negativo de la satisfacción. Yo no puedo tener estas mismas categorías. No puede ir de 1 a 5. Tiene que ir al revés. El 5 sería muy insatisfecho. ¿Se fijan? Porque la gente que puntúa 1 aquí, el 1 en insatisfecho, no es el mismo 1. ¿Se fijan que aquí el 1 es lo más bajo? ¿Cierto?
El 1 es, a ver, ¿cómo lo explico? La persona que puntúa 1, un cliente que puntúa 1 en el sabor del café, es el que cree que el saber es lo más malo que hay, ¿cierto? Y la persona que puntúa 5 en el sabor del café es que le parece que el sabor del café es delicioso. Acá la persona que va a puntuar qué tan insatisfecho está, el 1 es lo más bajo de insatisfacción, que conceptualmente es la más alta satisfacción. ¿Se fijan? Porque si esto va de 1 a 5 en insatisfacción, en realidad el 1 se debe transformar a 5, y así el 2 a 4, el 3 queda en 3, el 4 pasa a ser 2 y el 5 pasa a ser 1. Se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque si yo no le cambio, yo no le doy una instrucción al cliente que ahora son otras categorías de respuesta, la gente que esté puntuando 5 en insatisfecho, conceptualmente es el 1 de satisfecho, porque es preguntar las cosas al revés. Y esta encuesta es de satisfacción al cliente, no de insatisfacción. ¿Se fijan? Entonces esta la vamos a reinvertir. Eso se usa, en psicología se usa para que el paciente o la gente que estamos estudiando no sepan qué cosas le están preguntando. Es como una trampa que le pone el investigador. Porque nosotros vamos a sumar todo esto y lo que se suman son los puntajes. Y si yo no invierto, estoy sumando, en vez de sumar puntaje, lo que estoy haciendo, estoy restando, ¿no? Sería como algo que tiene que ver con las instalaciones físicas, le estaría restando satisfacción. Vamos a crear algo, una variable, la edad reagrupada. Voy a analizar. Perdón, profesor, pero entonces tendría que, cuando la pregunta es contraria, como aparece ahí en la última, en S9, en el nombre de la variable S9, es negativa, entonces la valoración para ese sería 5, muy satisfecho en vez de 1. En vez de 1 sería ese valor. Claro. Pero en un momento. No. Entonces lo insatisfecho está con relación al 5. Entonces cuando yo el número de personas que llenaron la encuesta, multiplico el valor de 5 y lo divido entre qué, no, lo dejo así mismo. No hace nada de eso. El SPC se lo hace por usted si le da la instrucción. Ok, perfecto. Ahora, hay dos cosas. Si yo no le doy la instrucción al encuestado que ahora cambiaron las categorías de respuesta, no es necesario invertir. Pero si esto sigue igual siendo de 1 a 5, de 1 a 5, y yo arbitrariamente di vuelta a esta pregunta, hay que el analista tiene que invertirla, ¿no? En los test psicológicos se hace eso y no le dicen al paciente, ¿no? O al estudiante que cambió el 1 a 5, sino que sigue la misma lógica. En este caso vamos a suponer que no se les dio ninguna instrucción al encuestado. Esto no es saludable hacerlo si están diseñando un cuestionario, porque la gente se confunde. Porque es como preguntar las cosas al revés. Es como preguntarle
¿qué tan desagradable fue la película que viste? Como raro, ¿no? Tú le dices, ¿qué tanto te gustó la película que fuiste a ver al cine? Porque si uno le pregunta al revés, es como que la gente no sabe qué cosas te estás preguntando. Y para eso se hace en psicología, ¿no? Para que la gente no pueda hacer trampa al responder. Pero ya está. Los test psicológicos te dicen cuál es el ítem invertido. Te lo tienen que decir. En todos los test psicológicos tienen instrucciones de interpretación. Ya está. Miren, primero vamos a ir a frecuencias. Esta es la ruta más usual que vamos a estar usando. No se escucha. Vamos a analizar estadístico descriptivo, la segunda opción, y vamos a ir a frecuencia. ¿Ya? Y vamos a seleccionar la variable edad. La podemos arrastrar con el mouse o darle esta flechita. Vamos a estadísticos. A mí me interesa solamente saber aquí en dispersión el mínimo y el máximo, y no me interesa esto, que lo vamos a ver cuando sea necesario. Continuar, y le voy a dar a gráfico de barra solamente para mirar cómo se distribuye. Entonces tenemos que quedó el micrófono abierto. Va desde un mínimo de 18 hasta un máximo de 99. Y estas son las tablas de frecuencia, ¿no? Entonces, y eso quedó así porque son tan pocos casos que no se repiten, ¿no? Por eso quedó con uno para cada uno. Yo voy a hacer recodificar. Vamos despacio. Transformar, recodificar en distinta, busco edad, la paso a la derecha y dice variable de salida, que ahora es una nueva variable, se va a llamar edad agrupada. Acá, cuando tengan una nueva variable en el nombre, no pongan mayúscula ni nada, no, todo apretadito. O si quieren, por último, le ponen un guión abajo para separar. Y etiqueta edad agrupada y cambiar, y cambian. Tiene que aparecerse, tiene que pasar una flechita aquí. Quedó el micrófono abierto, señor. Cambiar. Y vamos a valor antiguo, valor nuevo. Voy a la opción rango. Acá está el valor antiguo. ¿Esto qué quiere decir? Que iba de... El antiguo, que iba de 18 a 99, yo le voy a generar un valor nuevo. El antiguo 18 a 25 va a ser el valor nuevo 1, que luego le voy a poner joven. Y le doy acá valor 1 y añado. Al antiguo valor 26, porque esto es un rango, ¿no?
desde hasta. El valor, el antiguo rango que iba de 26 hasta 99 va a ser el nuevo valor recodificado 2. Añado, continúo, acepto. Voy a repetir. Transformo, transformar. Abajo recodificar en distinta. Voy a restablecer. Arrastro edad. Le pongo edad agrupada 2. Edad agrupada 2 para que se diferencie. Le doy cambiar. Al dar cambiar tiene que salir una flecha. Valor antiguo, valor nuevo. Pongo el antiguo 18 hasta 25. Va a ser el nuevo valor 1. El valor 26, desde el 26 hasta el 99, va a ser el nuevo valor 2. Añado, continúo y acepto. Y aquí se generaron dos variables. Voy a borrar una porque era solo para hacer el intento. Y en valor voy a tener 1, que es el valor joven, jóvenes. El valor 2 va a ser adultos, porque yo le dije de 18 a 25 genérame un nuevo valor 1, y del 26 al 99 genérame un nuevo valor 2, y entonces yo le doy etiqueta al valor 1 y al valor 2. Voy a frecuencia, restablezco y un gráfico de barra. Ya está. Le voy a enseñar a ¿Puedo repetir esta parte de nuevo, por favor? el gráfico, Última parte, esta última parte. la recodificar. Sí, para sacar esta de los gráficos, de edad agrupada. Frecuencias, analizar, descriptivo, frecuencia. Voy a restablecer. Voy a edad agrupada, que pongo edad agrupada, que es la nueva variable que se creó. Mostrar tabla de frecuencia que he activado. Voy a gráficos, barras, continúo y acepto. Y aquí me aparece también el resumen. Acá los válidos, que son 15, son la gente que efectivamente dio la respuesta. El perdido es esa gente que no dio la respuesta. Hay 0 perdido porque no hay ninguna persona que no dio respuesta. Por ejemplo, si una persona no hubiese respondido su edad, hubiese salido un perdido. Y el análisis lo vamos a hacer con el porcentaje válido, que es el porcentaje de la respuesta válida. No me interesan los porcentajes perdidos, porque la gente que no da respuesta no sabemos qué opina y no nos interesa. No es parte de nuestro análisis porque no podemos integrarla. Ahora les voy a enseñar a editar el gráfico en lo más simple. Doble clic, se genera el editor de gráficos y voy a mostrar etiqueta de valor. Voy a desde porcentaje no mostrado, lo arrastro hacia mostrado.
le doy aplicar, le doy cerrar y cierro. Lo enseño de nuevo. Tienen el gráfico, doble clic, vamos aquí a una sección que se llama ocultar o mostrar, etiqueta de datos, y yo luego al darle clic se va a llamar quitar. Entonces le doy mostrar y me da varias opciones, ¿no? La que me interesa aquí es el porcentaje. Desde el porcentaje que está en no mostrado, este va a estar en no mostrado, lo arrastro a mostrado. Le doy a aplicar y luego cierro. Y así queda editado. Y hay varias formas de editar el gráfico, ¿no? Pueden hacerlo en 3D, pueden cambiar, agregarle borde y una serie de cosas que ya vamos a ir practicando, pero veamos la otra herramienta. Ya, ¿cierto? Entonces yo aquí ya reagrupé. Otra cosa, tenemos que recodificar. Tenemos que redecodificar esta pregunta que está viendo insatisfacción. Yo la quiero dejar en satisfacción para sumarla. Es como una corrección, necesito corregir la pregunta para que no pregunte insatisfacción, sino lo que pregunte sea satisfacción. Voy a transformar, recodificar en la misma, porque hay dos opciones: o recodifico en la misma o recodifico en distinta. Si recodifico en distinta, se genera una segunda variable. Si recodifico en distinta, se crea una segunda variable que va a ser la S9 invertida. Y si lo ponen automática, recodificación automática, ¿qué pasa? No, eso se usa, la recodificación automática se usa cuando tengo, por ejemplo, varias opciones de 1, 5, 5, por ejemplo, o sea, tendría la respuesta, supongamos, de 8 zonas geográficas. ¿Ya? Tengo 8 zonas, por ejemplo, al pasarlo del Google Phone al SPSS, ya está, tengo 8 zonas. Yo quiero que automáticamente el SPSS me agrupe de 1 a 8 y me genera, él me hace la clasificación de 1 a 8 la zona. Eso se hace cuando, por ejemplo, tenemos varias opciones de respuestas que son nominales, y para no hacer la tabulación de en uno, nosotros le decimos al SPSS que lo haga por nosotros, pero el inconveniente que tiene que es solamente para variables para clasificación nominal. En este caso que tenemos respuestas ordinales, el SPSS no sabe cuál es la clasificación que nosotros tenemos. No sabe que el 1 es muy insatisfecho y el 5 es muy satisfecho, porque esa es la clasificación lógica, ¿no? Entonces, si yo le doy una clasificación automática, al azar me va a llevar esa clasificación a orden, pero no el orden lógico que nosotros tenemos. Tenemos en recodificar en la misma, y esto yo lo voy a usar porque yo estoy seguro que esto es al revés, ¿no? Entonces yo quiero, es como voy a sobreescribir los valores. Lo que pasa que, por ejemplo, al recodificar en distintas variables, se crea una nueva variable de edad agrupada, por ejemplo, y no se interviene la edad, la variable de edad. Pero aquí yo sí quiero intervenirla. Quiero decir que
el valor antiguo es 1, pasa a ser 5. El valor antiguo 2 pasa a ser 4. El 3 sigue siendo 3. Podrían no ponerlo, pero yo lo pongo para no confundirme. El 4 pasa a ser 2. Y el 5 pasa a ser 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Continúo. Acepto. Y aquí me dice que esto fue recodificado. Ahora el SPSS mágicamente a la gente que había puesto 5 ahora lo sobreescribió como 1. Voy a generar dimensiones. Voy a enseñarle a hacer las dimensiones. El S1, S2 y S3 se llaman propiedades sensitivas. El 4, 5 y 6 se va a llamar calidad de servicio. El 7, 8 y 9 se va a llamar valoración de la infraestructura física. Entonces, voy a transformar, calcular variable, que un micrófono abierto, por favor. Vamos a poner en variable objetivo, le vamos a poner cómo se va a llamar la variable, como dentro de SPSS, ¿no? Entonces, ponerle propiedades sensoriales. Y aquí en tipo y etiqueta les voy a poner el nombre que quiero en que se vean los gráficos, ¿no? Y en las tablas. Propiedades sensoriales del café. ¿Ya? Y acá, si ustedes están acá, pueden mostrar el nombre de la variable o mostrar la etiqueta de la variable. Es más fácil darle clic y mostrar el nombre de la variable. Y entonces yo dije que la S1, S2 y S3 son las propiedades sensoriales. Propiedades sensoriales. Y le pego con la flechita y le doy con su teclado, busquen la tecla más y sumo. Voy la otra, le doy a la tecla más 3 más, o sea, S1 más S2 más S3. Acepto. Miren, y en este caso el SPSS me tira una alerta que no puedo estar sumando preguntas ordinales. Miren, es una expresión no numérica, me dice. Eso es un fallo que tiene el SPSS, ¿no? Como que me dice que clasifique aquí las variables y luego hay operaciones que no me lo permiten. ¿Cuál es la forma? Dejarlo todo en numérica y chao. Todo numérico.
Ya, y generé una dimensión. Miren, para evitar toda esta alerta, dejen todo en numérico. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué nos dijo que pusiera nominal, ordinal? Es algo que está ahí como para que sepan la clasificación que tiene la variable, pero operativamente es más fácil dejar todo aquí en numérico, porque también en las pruebas de hipótesis, cuando tenemos en variables aquí que quedaron como como de cadena, no me permite después tirar la prueba de hipótesis. Entonces yo, que llevo años enseñando esto, les digo, ¿saben qué? Dejen todo en numérico y se ahorran se ahorran unos minutos de dolor de cabeza. ¿Qué hice? Voy a calcular variable, generé una variable objetivo, que puede ser propiedades del café o el nombre que le quieran poner. Tipo etiqueta, le ponen la etiqueta bonita como quiere que aparezcan en las tablas. Y arrastran S1 más S2, S2 más S3 y le damos a aceptar. Así hemos creado una variable. ¿Qué es lo que hice aquí? Miren, sumé los puntajes. ¿Ven? Si ustedes le dan aquí a etiquetas de valor, aparece lo que significa el 1 insatisfecho, esto significa que esta persona es 1, 1, 1, más 3, 4, más 3, 8. Lo que yo hice es la suma de la variable. Voy a ir a analizar, descriptivo, frecuencia. Puse propiedades sensoriales. Les voy a dar en estadístico mínimo, máximo, solamente para ver para que vean cómo queda, y el gráfico de barra. Esto va en un mínimo de 3 a 8. Esto es una dimensión. ¿Qué cosa es una dimensión? Es como un subconcepto teórico de algo del constructo, ¿no? En este caso el constructo es la satisfacción del cliente de cafetería. Esto puede ir de 3 a 9. De 3 a 9. No puede ser ni menos de 3 ni más de 9. O sea, no. Puede ir de 3 a 15. No puede ser ni menos de 3 ni más de 15. Esto. Porque la gente que le encantó el sabor del café, 5 puntos. El que le encantó el olor del café, 5 puntos. El que le encantó la temperatura del café, 5 puntos. 5 más 5 más 5, 15. La gente que cree que el sabor es lo peor, 1. El olor es lo peor, 1. La temperatura es de lo peor, 1. 1 más 1, 3. ¿Se fijan? Esto se llama una transformación. Una transformación lineal es
y transformé las preguntas Likert, que son categóricas, a una variable numérica. Ahora esto es una variable numérica y yo le puedo aplicar la tendencia central, moda, media, mediana, asimetría, kurtosis, todo lo que vamos a ir viendo. Las clases estas clases son de 2 horas los sábados, pero en esta oportunidad vamos a quedarnos 20 minutos más o 25 minutos más para explicarle las herramientas básicas. Hay un micrófono abierto. Ya. Una pregunta, maestro Javier. Sí. Dentro de las herramientas básicas que usted menciona ahora, ¿cómo logro trasladar una tabla de datos que está en Excel para procesarla en el SPSS? Importar. Importar del Excel. Yo lo que hago cuando paso de una variable en Excel, voy casilla por columna por columna, copiando y pegando, copiando y pegando, copiando, copiando. Si lo generan así de una, voy a abrir un nuevo, espérenme. ¿Qué hice? Tenía una base de un cuestionario psicológico en la memoria. ¿Qué hice? Fui a importar Excel y lo abrí, le puse OK a todas las alertas que me pide y ya está. Ahora SPSS no sabe qué cosa es hombre y qué cosa es mujer, ¿no? Tampoco sabe qué cosa es 1 y qué cosa es 3. No sabe nada, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Decir sexo, un hombre, 2 mujeres. Pero el SPSS no sabe que mujer es una mujer y que el 1, el 2 es hombre, ¿no? No sabe eso. ¿Por qué? Porque para el SPSS lo que yo importé fue como una fotografía, por decirlo así, ¿no? Tengo que corregir qué cosa es mujer. Voy a Control F. Voy a reemplazar mujer. Busco mujer y le pongo, si puse 1 hombre, 2 mujer, este es el 2. Ahora hombre va a ser 1. Y así con todas las variables hay que
irla procesando. En este caso, eso que yo tenía guardado, no había problema porque estaba ya codificado en uno, pero en el Google Form aparecen, en el Google Form te arroja la salida en palabras, muy de acuerdo, muy en desacuerdo, satisfecho, muy insatisfecho. Entonces lo que yo hago, corrijo todo en número en Excel y lo paso a SPSS. Y trabajo aquí la etiqueta en SPSS. Si creen que eso llegar a importar así de frente de Excel a SPSS les va a ahorrar tiempo, lo pueden hacer, pero yo no lo recomiendo. La experiencia me dice que es más fácil hacer las cosas como el camino lento y que quede todas las variables ordenaditas, todos los números con números, las palabras, porque si no el SPSS no sabe qué cosa es el sexo, ¿no? ¿Se fijan? Hay un video, ¿no?, donde explico cómo pasar de Google Form a SPSS. Continuemos con la otra herramienta. Imaginemos que yo quiero trabajar solamente con... quiero conocer, digamos, la edad. Pensemos, el promedio de edad solamente de los hombres. Quiero conocer el promedio de la edad solamente de los hombres. ¿Qué hago aquí? Voy a seleccionar casos. Y yo sé que los hombres son los uno hombre, dos mujeres, ¿cierto? El 1 son hombres. Entonces voy a datos, selecciono casos y le digo a SPSS, es como un condicional, si es que se establece la condición de que sea hombre. Voy aquí, si establezco condición, sí. Si hombre, si el sexo o género, porque está aquí el sexo, debe ser igual a 1. Continúo. Nuevamente, tiene que ser un operador numérico. Seleccionar en datos, seleccionar casos. Si es que se establece la condición, le doy sí y pongo que el sexo sea igual a 1. ¿Se fijan? Y si las mujeres quedaron ahí suspendidas, están momentáneamente suspendidas. Están filtradas, porque yo lo que quiero es solamente trabajar con los hombres. Quisiera, por ejemplo, ver el promedio de edad de los hombres. Voy a frecuencias, analizar descriptivo frecuencia y pongo la media
mínimo y máximo. La media y el promedio. ¿Ya está? Dice que el promedio da de 41,5. Este filtrar lo uso cuando yo quiero trabajar con un grupo en específico, ¿no? En este caso quisiera hacer análisis solamente con hombres. Entonces dejo suspendidas a las mujeres o viceversa. Esto acá no están eliminadas, sino que están ahí tachadas, ¿no? Hasta que yo le diga al SPSS. Ahora voy a seleccionar casos de nuevo y le digo todos los casos. Sácame el segmento. Se quitó el segmento. Otra opción. Segmentar archivo. En segmentar archivo comparar grupos. ¿Y qué hago? ¿Cuál es la opción segmentar archivo? Es que me vaya haciendo, me entregue la información segmentada por los grupos que yo les voy a dar. Por ejemplo, ahora quiero ver la edad, pero según la edad de la gente de los distritos de Lima. Entonces voy aquí a distrito, o sea, voy a los distritos, que es la variable de edad. Digo comparar grupo. O sea, distrito es la variable demográfica, o sea, geográfica. Voy a estadístico descriptivo. De nuevo, dejo esta que quedó en la memoria, edad. Barras y estadístico en la mínimo, máximo y la media. Y esta, que la gracia que me da es que me entrega la edad segmentada, ¿no? Según los grupos. El promedio de edad. Otra opción, ¿no? Similar a la de agrupar variables, ¿no? Entonces, esta zona geográfica también la voy a agrupar en Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur. ¿Y cuál es la gracia de hacer eso? Que yo reduzco las dimensiones, ¿no? Y cuando uno reduce dimensiones, se hace más fácil hacer un análisis con 3 categorías de respuesta que con 5. Voy a recodificar nuevamente en distinta. Voy a restablecer. Cuando quieren volver a cero, pon restablecer. Y distrito de Lima. Entonces se va a llamar distritos agrupados. Y esto tiene que ser en distinta, porque si lo hago en la misma, van a sobreescribir los datos en la misma variable. Distritos de Lima agrupados. Voy a valor antiguo o valor nuevo. Y en rango pongo o no lo voy a hacer por rango, lo voy a hacer por valor de
de en uno en uno. El antiguo 1, que es un distrito en la zona norte, va a seguir siendo un distrito de la zona norte. Y el 1 va a ser norte. ¿Ya? El distrito 2 ahora lo voy a clasificar como zona norte, entonces va a ser parte del norte, que es 1. El distrito 3 es el distrito de centro de Lima, que ahora va a ser el nuevo valor 2, porque vamos a tener 3 valores: norte, centro y sur. Añado el 3 pasa a ser 2. El valor 4 es un distrito que corresponde a la zona sur de Lima, entonces lo voy a poner el nuevo valor 3, que va a ser el sur. Añado el distrito 5 es del sur de Lima, y lo voy a poner en el nuevo 3, que es la clasificación nueva del sur. El 1 es 1, el 2 es 1, el 3 es 2, el 4 pasa a ser 3 y el 5 pasa a ser 3. Continuar y aceptar. Y se creó una nueva variable, ¿no? Se llama distrito agrupado. Y le doy etiqueta 1, Lima Norte, 2, Lima Centro, 3, Lima Sur. Añadir y acepto. ¿Ya está? Yo ahora puedo saber la edad. Quiero saber la edad, pero de los distritos agrupados. Voy a datos. ¿Repito algún procedimiento? No. Sí. Bueno. Voy a datos. Segmentar archivo. Saco comparar grupos y pongo a estos nuevos distritos en Lima agrupados. Y voy a analizar descriptivo frecuencia. Pongo los distritos de Lima. No, sigo con edad. Sigo con edad porque ya le di la orden a SPSS que me lo agrupe. Ya está la edad agrupada. Está la edad de las 3 zonas segmentadas por las 3 zonas de Lima. Entonces hemos visto transformar en distintas variables, transformar en distintas variables, transformar en distintas variables, transformar en la misma variable, segmentar, filtrar. ¿Tienen alguna duda? Dice, no me está quedando
muy clara la diferencia entre numérico y cadena en la columna tipo. Numérico es cuando la variable es numérica y cadena es cuando una variable es cualitativa. Yo les recomiendo que lo dejen todo en numérico y así no salen alertas que no conducen a nada. Pero lo que sí tienen que saber que la variable es categórica o numérica. Eso tienen que saberlo conceptualmente. ¿Se fijan? Esto es... ¿Ya está? ¿Una pregunta? Hola, profesor. Sí, aquí estoy. Yo no he podido bajar el SPS. Si usted me diera las instrucciones, por favor. Yo vi el video, pero bueno, realmente no lo pude bajar. No sé qué recomendación me da. Igual que la compañera, profesor, no he podido bajar. Sí, miren, pueden bajar la versión gratis de 30 días que da IBM. Lo que les compartí es cómo craquear la licencia, ¿no? SPSS es una licencia pagada y es bastante cara. ¿Qué puedo hacer? Me voy a desinstalar mi software y voy a instalar otra versión y les voy a compartir la ruta. Voy a explicarles cómo... Sería bastante, profesor. Sí, claro. Ahora, si le quieren pagar la licencia SPSS, están en la libertad de hacerlo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Como $800. Es cara. Desinstale mejor. Profesor, y los que han podido descargar normal, ¿cuánto tiempo de vigencia tienen? ¿O por cuánto tiempo lo pueden usar el SPS? Por las rutas que les di yo, los Sí, videos, efectivamente, los que han podido descargar claro, por esta ruta. eso es infinito. Ya. Correcto, gracias. Es alguien que hace el favor ahí y lo sube para la humanidad. Yo voy a intentar desinstalar el SPS y volverlo a instalar viendo los videos para explicarle cómo se hace. O profesor, de repente la estudiante puede compartir su pantalla y usted le va indicando qué debe hacer. Para que no desinstale usted su programa. No, pero lo desinstalo y lo instalo y a eso me dedico, así que no hay problema. Bueno, mañana voy a hacer me voy a divertir instalando el programa para poder explicarle, ¿no? Porque entiendo que puedan tener complicaciones en eso. Mañana tenemos clase de qué hora, profesor. El próximo sábado, esta misma hora. El próximo sábado, domingo no, ¿no? No. Ya, correcto. Y voy a agregarle algo extra, complementario, los miércoles en la noche, unas sesiones de refuerzo. Y esta clase de línea grabada que usted lo va a colgar en la plataforma del curso,